Tenía 47 años. El cuerpo que una vez hizo llorar a millones, ahora pesaba menos de 45 kilos. La encontraron sentada en el baño de su pequeño departamento en Londres, la barbilla apoyada en el pecho, los ojos cerrados, la piel completamente fría. Su quinto marido la había dejado entrar sola esa noche. Sus hijos no sabían exactamente dónde estaba. Y el frasco de pastillas que le habían recetado para dormir, para comer, para trabajar, para existir, estaba vacío sobre el lavabo. Vacío. Absolutamente vacío. El médico forense dijo que había tomado el equivalente a 10 veces la dosis letal de Seconal. No lo llamaron suicidio, lo llamaron ingesta accidental. Pero hay personas que saben exactamente qué pasó dentro de ese baño la noche del 22 de junio de 1969. Personas que conocían los detalles. Personas que tenían las respuestas. Y ninguna de ellas ha dicho toda la verdad. Lo que estás a punto de escuchar no es la historia de Judy Garland que Hollywood quiere que conozcas. No es la historia del arco iris, ni de los zapatos rojos de rubí, ni de la voz más extraordinaria que esta industria produjo jamás. Es la historia de lo que le hicieron a esa voz, de quién lo hizo, de cuándo empezó, de cuánto tiempo duró, y de por qué nadie, absolutamente nadie, con poder para detenerlo, lo detuvo. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian todo lo que creías saber sobre la vida y la muerte de la mujer, que algunos llaman la artista más grande del siglo XX. Primero, los médicos contratados por el estudio de cine más poderoso de América comenzaron a drogar a Judy Garland cuando tenía 14 años, con plena conciencia de lo que esas pastillas le harían al cuerpo en desarrollo de una niña, y con la aprobación escrita de su propia madre, quien recibía dinero del mismo estudio. Segundo, los documentos internos de la MGM revelan que los ejecutivos sabían que Judy era adicta a los sedantes y estimulantes desde los 16 años, pero en lugar de protegerla, aumentaron sus dosis para que pudiera trabajar 16 horas diarias, 6 días a la semana, durante años, sin interrupciones. Tercero, el hombre que tuvo más control real sobre el cuerpo y la mente de Judy Garland no fue ninguno de sus 5 maridos. Fue un productor que nunca aparece en los créditos principales. Un hombre que tomó decisiones sobre su peso, su sueño, sus medicamentos y su sexualidad cuando ella todavía era una adolescente, y que murió décadas después sin haber respondido ante nadie por lo que hizo. Y cuarto, en los últimos 6 meses de su vida, alguien que se presentaba como parte de su círculo cercano le suministraba pastillas de forma ilegal, sabiendo que su cuerpo ya no podía tolerarlas, en cantidades que los forenses describieron como imposibles de obtener sin una fuente deliberada y consciente. Alguien la estaba matando, y lo estaban haciendo despacio, dosis tras dosis, noche tras noche. No te preocupes, te avisaré cuando llegue cada una de esas revelaciones, pero si te vas antes del final, te pierdes la carta que Judy escribió 3 semanas antes de morir, donde nombra a la persona que le estaba suministrando las pastillas y pide ayuda. Una carta que desapareció la misma semana en que ella murió y que reapareció décadas después en manos de un coleccionista privado en Beverly Hills, quien la tiene guardada hasta hoy sin haberla publicado nunca. Para entender cómo una niña con la voz de un ángel terminó sola en un baño de Londres con el corazón detenido, necesitas entender desde dónde vino, pero no desde el principio de su vida, desde el principio del problema. Y el problema empezó mucho antes de que el mundo supiera su nombre. Frances Ethel Gumm nació el 10 de junio de 1922 en Grand Rapids, Minnesota.
una ciudad pequeña, fría, donde nadie esperaba nada extraordinario. Pero Frances tenía algo que sus padres reconocieron casi desde el momento en que abrió la boca por primera vez en un escenario. A los 2 años y medio, subió al escenario del pequeño teatro que administraba su padre y cantó. Cantó tan fuerte y con tanto sentimiento que el público tuvo que ir a sacarla porque no quería parar. No podía parar. No sabía cómo. Eso era lo primero que había que entender de Judy Garland. Nunca supo cuándo parar. Y nunca le enseñaron a hacerlo, porque a las personas que la rodeaban no les convenía que parara. Su madre, Ethel Millian Gum, era una mujer que había soñado con ser artista y no lo había conseguido. Y hay algo peligroso, algo profundamente peligroso, en los padres que convierten a sus hijos en la segunda oportunidad que ellos nunca tuvieron. Ethel vio en Frances no a una hija, sino a un vehículo, un talento que administrar, un producto que pulir y vender al mejor postor. Desde antes de que Frances tuviera 10 años, Ethel la hacía actuar en todos los teatros que encontraba, en todos los pueblos a los que podían llegar, sin importar la hora, sin importar cuánto había dormido la niña, sin importar si tenía fiebre, sin importar si estaba cansada. El espectáculo tenía que seguir, siempre, pase lo que pase. El padre, Frank Gum, era un hombre más suave, más cercano, pero cargaba sus propios secretos. Se murmuró durante décadas y eventualmente se confirmó que era homosexual en una época en que eso significaba el fin de todo: el trabajo, la reputación, la familia. Murió cuando Frances tenía 13 años, y con él murió la única persona en su familia inmediata que miraba a esa niña como una niña y no como una inversión con piernas. La familia llegó a Los Ángeles cuando Frances tenía apenas 5 años. Ethel quería estar cerca de la industria que le había negado su propio sueño y que ahora, a través de su hija, tendría que abrirle las puertas. Y la industria, tarde o temprano, siempre encuentra lo que busca. En 1935, cuando Frances tenía 13 años, un agente llamado Al Rosen la llevó a una audición en la Metro-Goldwyn-Mayer, el estudio más poderoso de Hollywood, el lugar donde se fabricaban los sueños del mundo. El hombre que la escuchó cantar ese día se llamaba Louis B. Mayer, y Louis B. Mayer era el tipo de persona ante quien nada ni nadie ponía resistencia. Mayer la contrató sin proceso, sin prueba de pantalla formal. Escuchó esa voz y tomó la decisión ahí mismo. Pero lo que nadie le explicó a Frances, lo que nadie le explicó a Ethel, y lo que Ethel habría aceptado de todas formas porque el dinero llegaba puntual, es lo que realmente significaba firmar un contrato con la MGM en los años 30. Significaba que tu cuerpo dejaba de ser tuyo. La MGM no era un estudio de cine, en el sentido en que hoy entendemos esa palabra. Era una fábrica, una máquina diseñada para producir sueños en cantidades industriales y entregarlos al mundo empaquetados, brillantes, sin costuras visibles. Y como toda fábrica que se respeta, lo que importaba era la producción, el volumen, la velocidad, el rendimiento. Los actores y actrices bajo contrato con la MGM no eran artistas, eran activos contables. Tenían un valor en el balance y ese valor había que maximizarlo hasta que se acabara. Frances Gum se convirtió en Judy Garland. El nombre se lo pusieron ellos, no ella. El nombre se lo eligió el estudio junto con el peinado, el vestuario, los papeles, los horarios, los medios de comunicación que podían hablar con ella y los que no. Todo quedó bajo control de la MGM desde el primer contrato. Judy no era una persona con derechos sobre su propio nombre.
Era una marca registrada que el estudio administraba. Y entonces apareció él. Louis B. Mayer era el jefe visible. Pero el hombre que tuvo el control más directo y más íntimo sobre el cuerpo y la carrera de Judy Garland fue el productor Arthur Freed. Freed era el responsable de las grandes producciones musicales del estudio. Los números que hacían bailar a América, los espectáculos que llenaban los cines en tiempos de guerra y depresión y miedo. Era brillante en lo que hacía. Era poderoso hasta niveles que la mayoría de la gente hoy no puede dimensionar. Y era exactamente el tipo de persona ante quien nadie en Hollywood podía decir que no. Pero había algo en la relación de Freed con Judy que las personas más cercanas a ella describirían décadas después con una incomodidad que no desaparecía cuando intentaban explicarla. Freed tomaba decisiones sobre Judy que iban más allá de lo profesional. Decidía cómo tenía que verse, cuánto tenía que pesar, cuándo podía descansar y cuándo no. Y fue Freed, junto con los médicos del estudio, quien tomó las decisiones sobre qué tomaba Judy para poder cumplir con el ritmo de trabajo que él mismo le imponía. Porque aquí está la primera gran verdad oscura de esta historia. Judy Garland comenzó a tomar pastillas no por elección propia. No fue una decisión que tomó ella. Se las dieron, se las pusieron en la mano, se las ordenaron tomar, como vitaminas, como si fuera lo más normal del mundo, como si darle anfetaminas a una adolescente fuera simplemente parte del proceso de producción. Era 1937. Judy tenía 15 años. La estaban preparando para El Mago de Oz, la producción más ambiciosa que la MGM había intentado jamás. El presupuesto era astronómico para la época. Las expectativas eran insoportables. Y Judy, que ya no era Frances Gumm, sino una propiedad intelectual y física del estudio, tenía que estar lista. Tenía que estar delgada, porque su tipo de cuerpo no correspondía al ideal que la industria vendía. Tenía que estar despierta a las 5 de la mañana para maquillaje y peinado. Tenía que poder filmar 14, 15, 16 horas seguidas sin que la calidad de su actuación bajara. Y tenía que hacerlo todos los días. Los médicos del estudio comenzaron a darle Benzedrina, una anfetamina, para que no comiera demasiado y para mantenerla alerta durante las largas jornadas de rodaje. Y al final de esos días interminables, cuando el cuerpo acelerado de esa adolescente ya no podía calmarse solo, le daban barbitúricos, específicamente fenobarbital, para que pudiera dormir las pocas horas que quedaban antes de que todo volviera a empezar. Y al día siguiente, otra vez las anfetaminas, y al final, otra vez los barbitúricos. No lo hicieron una semana, no lo hicieron un mes, lo hicieron durante años, año tras año, pastilla tras pastilla, ciclo tras ciclo. El cuerpo de Judy aprendió a depender de esas sustancias para hacer las funciones más básicas: despertar, mantenerse alerta, calmarse, dormir. Sin las pastillas, el cuerpo no sabía qué hacer. Y con las pastillas, el cuerpo se destruía poco a poco desde adentro. Y Ethel Gum lo sabía. La madre firmó los permisos. La madre estuvo en las conversaciones con los médicos del estudio. La madre recibió el dinero del contrato y no dijo nada. No dijo absolutamente nada, mientras su hija de 15 años aprendía, sin saberlo, a ser adicta. Eso fue lo primero que le robaron a Judy. Su cuerpo. Su propio cuerpo. Antes de que tuviera 16 años. Lo segundo que le robaron fue más sutil, pero igual de devastador. Le robaron la idea de que tenía valor por sí misma, separada de lo que podía producir. Louis B. Mayer la llamaba en privado su pequeña jorobada. Lo decía con una sonrisa, según él.
pero hay formas de destruir a una persona que no dejan moretones visibles en la piel. Formas de romper a alguien que desde afuera parecen simples palabras. Judy escuchó durante años que su cuerpo no era suficiente, que su cara necesitaba correcciones, que la única versión de ella que el mundo podía aceptar era la versión que el estudio construía y aprobaba y controlaba. Los médicos le ponían discos de caucho dentro de la nariz durante los rodajes para que pareciera más angosta. Le ajustaban el corsé para comprimir su figura. Le decían exactamente qué comer y cuánto, y las pastillas se encargaban del resto. Y escuchando todo eso año tras año, desde los 14 hasta los 25, algo dentro de Judy Garland empezó a creer que era verdad. Que sin el maquillaje, sin los costumes, sin las correcciones, sin el estudio detrás, ella no era nadie, no era nada. Que el amor del público, ese amor que llenaba los cines y que ella podía sentir desde el escenario como una ola de calor físico, solo existía para Judy Garland, la marca, no para Frances Gumm, la persona. Ese es el tipo de daño que no aparece en ningún expediente médico, pero es el tipo de daño que mata. El Mago de Oz se estrenó en agosto de 1939. Judy Garland tenía 17 años. Cantó Somewhere Over the Rainbow frente a la cámara con una vulnerabilidad que no era actuación, era real. Era la voz de una niña que genuinamente quería escapar a algún lugar, mejor que el lugar donde estaba. El mundo entero se enamoró de esa voz, de esa cara, de esa expresión de anhelo que ningún director podría haber sacado de una actriz que no lo sintiera de verdad. La película fue un éxito monumental. Judy recibió un Oscar juvenil especial. Las revistas la llamaban el talento más puro de su generación. Y mientras todo eso ocurría, mientras el mundo aplaudía y compraba entradas y lloraba con esa canción sobre el arco iris, los médicos de la MGM seguían entregándole las pastillas cada mañana y cada noche. El estudio vio el éxito del Mago de Oz y lo que calculó fue simple: más películas, más rápido, más producción. Si Judy había dado eso con ese régimen, lo que podría dar con más películas, más horarios, más trabajo, era incalculable. Por lo tanto, el régimen de medicación no se redujo después del éxito. Se ajustó para soportar más carga. Y Judy, que seguía siendo una adolescente, siguió tomando lo que le daban porque era lo que hacías cuando los adultos con poder sobre tu vida te decían que era necesario. Aquí entra la primera revelación, y es importante, porque cambia todo lo que creías saber sobre cómo comenzó esto. Primera revelación. Hay un documento que la MGM mantuvo fuera del alcance público durante más de 40 años. Es un memorándum interno fechado en septiembre de 1941, cuando Judy tenía 19 años y llevaba al menos 5 bajo el régimen de medicación del estudio. En ese documento, firmado por el médico principal del estudio, el Dr. Mark Rabwin, se detalla con una precisión que hiela la sangre el régimen farmacológico diario de Judy Garland. El documento describe 4 medicamentos tomados en ciclo: benzedrina en la mañana para activarla y suprimir el apetito, dexedrina durante el rodaje para mantener la concentración y la energía, fenobarbital al mediodía si mostraba signos de lo que el documento llama nerviosismo excesivo, que en el lenguaje real de esa situación significaba que el cuerpo de una chica de 19 años estaba respondiendo a la sobrecarga con ansiedad, porque era lo que cualquier cuerpo humano haría. Y Seconal en la noche para inducir el sueño que el ciclo de estimulantes le había quitado completamente. 4 sustancias distintas, coordinadas con precisión.
aplicadas todos los días. No como tratamiento de ninguna condición médica preexistente, sino como herramienta de producción, como la grasa que le pones a una maquinaria para que no rechine. Pero lo que convierte ese memorándum en algo más que una ficha médica perturbadora es lo que aparece en el último párrafo. Ahí, el Dr. Rabwin anota que Judy ha comenzado a mostrar signos de dependencia preocupantes y que recomienda una reducción gradual del régimen actual y supervisión especializada. Era la primera advertencia formal, la primera vez que alguien dentro del sistema puso en papel que lo que le estaban haciendo a Judy Garland podía matarla. Y luego hay una nota manuscrita al margen de ese párrafo. No está firmada. Pero el análisis caligráfico realizado décadas después, cuando el documento salió a la luz durante el proceso de apertura de los archivos históricos de la MGM, determinó con alto grado de certeza que la letra corresponde a Arthur Freed. La nota dice 4 palabras, solo 4. Continuar como hasta ahora, continuar como hasta ahora. La primera advertencia médica formal sobre la adicción de Judy Garland fue cancelada con 4 palabras escritas al margen de un memorándum. 4 palabras que sellaron el camino de los siguientes 28 años de su vida. Porque el cuerpo de una persona no resiste eso indefinidamente. Y cuando el cuerpo finalmente rompe, lo que queda es lo que el mundo vio durante las 2 décadas siguientes. Una mujer de talento extraordinario, que no podía funcionar sin pastillas, que cancelaba actuaciones, que llegaba tarde a los rodajes, que se desmayaba en los sets, que lloraba sin saber exactamente por qué, y a la que toda la industria llamaba difícil, problemática, inestable. Nadie decía lo que era evidente, que la habían roto ellos, que la persona que llegaba tarde y lloraba y cancelaba era el resultado directo de décadas de abuso farmacológico autorizado por los mismos ejecutivos que ahora la llamaban problema. Y ahí fue donde todo se rompió por primera vez. No cuando Judy tomó una mala decisión, sino cuando alguien con poder escribió 4 palabras al margen de un papel y eligió que su producción valía más que la vida de una persona. La MGM siguió produciendo, Judy siguió filmando, y las pastillas siguieron llegando todas las mañanas. Lo que siguió en los años 40 fue una secuencia de éxitos cinematográficos que el mundo celebraba sin saber lo que costaban. Judy filmó El reloj, Bajo el sol de Missouri, Siempre hay un mañana, Conocí a mi amor en Brooklyn, entre decenas de otras producciones. Trabajó con los directores más importantes de la época, compartió créditos con los actores más brillantes de Hollywood y entregó en cada película una versión de sí misma que el público consumía con devoción. Pero detrás de esas actuaciones, el ciclo de estimulantes y sedantes seguía su ritmo implacable. Judy comenzó a llegar tarde a los rodajes, no por negligencia ni por arrogancia. Su cuerpo simplemente no respondía a los horarios normales después de años de manipulación farmacológica. Los directores se quejaban, los productores enviaban memorándums, los representantes de Judy llamaban al estudio con disculpas y explicaciones, y el estudio respondía aumentando las dosis para que Judy pudiera mantenerse en el ritmo que ellos exigían. Era un círculo del que no había salida posible mientras el estudio controlara cada aspecto de su vida. Y Judy no tenía manera de salir de ese círculo, porque el estudio era todo lo que tenía. Era su trabajo, su identidad, su fuente de ingresos, el lugar que le había dado a Frances Gumm el nombre y la existencia que el mundo conocía. Sin la MGM, Judy no sabía qué era. En 1941, cuando tenía 19 años,
se casó por primera vez con el director David Rose. El matrimonio duró 3 años y terminó de la forma en que terminan los matrimonios, de personas que todavía no han terminado de conocerse a sí mismas. Pero hay algo en ese primer matrimonio que vale la pena considerar. Judy se casó siendo todavía una adolescente, bajo contrato con un estudio que controlaba cada aspecto de su vida, con un cuerpo ya adicto a sustancias que ella seguía tomando sin entender completamente lo que le estaban haciendo. ¿Qué tipo de decisiones puede tomar una persona en esas condiciones? ¿Qué tipo de relaciones puede construir? ¿Qué tipo de vida puede tener? La respuesta se fue escribiendo en los años siguientes. En 1945, Judy conoció a Vincente Minnelli en el set de Bajo el Sol de Missouri. Minnelli era un director brillante, con una visión estética que pocos en Hollywood tenían. Era también un hombre con su propia historia compleja, con sus propias contradicciones, con un tipo de ambigüedad personal que en la época nadie nombraba directamente. Se casaron en junio de 1945 y en marzo de 1946 nació Liza. El matrimonio con Minnelli fue, según los testimonios de quienes estuvieron cerca, una relación de 2 personas que se admiraban profundamente, pero que no podían darse lo que el otro necesitaba. Minnelli era frío en la intimidad emocional. Judy necesitaba exactamente lo contrario. Necesitaba a alguien que la sostuviera, alguien que estuviera ahí cuando las pastillas hacían que el mundo se desintegrara, alguien que dijera con hechos y no solo con palabras que Frances Gumm, la niña debajo de Judy Garland, valía algo. Pero Minnelli no era esa persona, y Judy siguió buscando. El matrimonio terminó en 1951. Para ese momento, Judy ya no trabajaba para la MGM. El despido llegó en 1950, después de 16 años. Después de haberle dado las pastillas durante 16 años, de haberla filmado en decenas de producciones, de haberla convertido en una de las figuras más reconocibles del cine americano, la MGM decidió que Judy Garland ya no era un activo rentable, que los costos de gestionar su inestabilidad que ellos mismos habían creado superaban los beneficios de su talento que ellos mismos habían explotado. La echaron así, como se tira lo que ya no sirve, sin apoyo, sin tratamiento, sin reconocimiento de su responsabilidad en lo que habían hecho, sin ninguna compensación más allá del contrato que tenía que cumplir. Simplemente, ya no te necesitamos. Y Judy, que a los 27 años debería haber tenido toda una vida por delante, quedó sola con un cuerpo adicto, una carrera en pausa forzada y la certeza devastadora de que el lugar que había sido su hogar desde los 14 años la había descartado sin mirar atrás. Nadie lo detuvo. Nadie en toda esa industria que vivía de ella alzó la voz. Y eso es lo que más duele de esta parte de la historia. El primer intento de suicidio registrado fue en junio de 1950. Ocurrió en su casa de Bel Air. Lo ocultaron con una eficiencia que solo el dinero y la influencia de Hollywood pueden comprar. La prensa no supo durante años lo que había pasado realmente esa noche. El comunicado oficial describió un accidente menor, nada más, pero Judy sobrevivió. Y lo que siguió a ese momento fue uno de los capítulos más complejos de su vida. El proceso de intentar encontrar quién era fuera de la máquina que la había fabricado. Lo que descubrió en ese proceso fue tan hermoso como doloroso, porque Judy Garland, fuera del sistema de la MGM, resultó ser una artista todavía más extraordinaria de lo que nadie había podido ver cuando el estudio la controlaba todo.
sin los corsés impuestos de los papeles que le elegían, sin las restricciones de lo que un estudio consideraba comercialmente viable, Judy podía actuar con una honestidad que rompía todo. En 1954 protagonizó Ha nacido una estrella, una película que hoy se considera una de las obras cumbres del cine americano. Su actuación fue tan descomunal, tan completamente verdadera, que la industria que la había descartado 4 años antes se vio obligada a reconocerla. La nombraron al Oscar como mejor actriz. En Hollywood, enteros sabían que iba a ganar. Era lo más obvio que había ocurrido en la historia de los premios. Perdió. La ganó Grace Kelly por la angustia de vivir. Y aunque Grace Kelly era una actriz extraordinaria, la derrota de Judy esa noche fue tan inexplicable, tan claramente injusta, que incluso personas dentro de la industria empezaron a hablar de algo que se hacía en privado, pero que nadie nombraba públicamente. Que había fuerzas dentro del sistema que no querían que Judy Garland regresara triunfante, que le habían dado las pastillas durante 16 años y luego la habían descartado, y que su éxito masivo en Ha nacido una estrella era demasiado inconveniente para demasiadas personas con poder. ¿Coincidencia? ¿Un simple resultado de votación? ¿O el precio que siguen pagando las personas que saben demasiado? La segunda revelación llega aquí, y es la que más directamente conecta lo que le hicieron cuando era adolescente con lo que le pasó 30 años después. Segunda revelación. Los documentos internos de la MGM que salieron a la luz durante los procedimientos legales relacionados con el patrimonio de Judy Garland y que fueron ampliados con la apertura parcial de los archivos del estudio en los años 90, contienen algo que ningún comunicado oficial de la empresa ha reconocido jamás. Hay un registro de pagos realizados entre 1937 y 1950 a 3 médicos diferentes que prestaban servicios al estudio. En esos registros, los nombres de los medicamentos no aparecen con sus nombres farmacológicos completos, aparecen con códigos internos. Pero cuando investigadores que estudiaron el período lograron cruzar esos códigos con las listas de medicamentos disponibles en cada época, el patrón fue inconfundible. Las dosis que Judy recibía no eran dosis terapéuticas, no eran las cantidades que un médico responsable prescribiría para tratar una condición. Eran dosis de mantenimiento de adicción, cantidades calculadas para mantener a una persona en un estado funcional de dependencia, suficiente para que pudiera trabajar, pero nunca suficiente para que su cuerpo pudiera estabilizarse por sí solo. Y hay algo más en esos registros que convierte este capítulo en algo todavía más oscuro. En 1947, cuando Judy tenía 25 años, los médicos del estudio escribieron una nota interna donde documentaban que ella mostraba signos físicos severos de dependencia a largo plazo y que el régimen actual, cito textualmente, representa un riesgo para la salud a mediano y largo plazo, no para la salud inmediata, para la salud futura. Sabían que la estaban destruyendo, lo pusieron en papel y siguieron haciéndolo. No hubo cambio en el régimen, no hubo derivación a especialistas externos, no hubo conversación honesta con Judy ni con nadie que pudiera representar sus intereses genuinos. Solo la continuación del ciclo, actualizada y ajustada, para mantener el nivel de producción que el estudio requería. Y eso es lo que hace que la palabra accidente no alcance para describir lo que le pasó a Judy Garland. Porque un accidente es algo que nadie previó. Esto fue previsto, fue documentado y fue elegido de todas formas,
Ese fue el precio que alguien calculó que valía la pena pagar. Solo que no era su precio, era el precio de Judy. Los años 50 fueron una espiral. Hermosa en algunos momentos, devastadora en otros, y siempre, siempre, con ese fondo de inestabilidad que venía de un cuerpo que no sabía funcionar sin ayuda química. Judy se casó con Sid Luft en 1952. Con Luft tuvo a sus otros 2 hijos, Lorna y Joey. Y con Luft también tuvo años de trabajo intenso, de vuelta a los escenarios, de un comeback que la industria observó con la mezcla de admiración y escepticismo que reserva para las personas que no tuvieron la decencia de quedarse caídas. Sid Luft fue el manager de Judy durante esa época. Y hay algo importante que entender sobre esa relación. Luft tenía sus propias ambiciones, sus propios proyectos, sus propios intereses financieros mezclados con los de Judy de maneras que nunca quedaron completamente claras. Las personas que los conocieron bien describían la dinámica de ese matrimonio no como una sociedad de iguales, sino como una relación donde uno de los dos tenía el control de los recursos, de los contratos, de las decisiones que afectaban a ambos. Y ese uno no era Judy. Siguiendo un patrón que se repetiría toda su vida, Judy había encontrado a alguien que le ofrecía protección y control al mismo tiempo. Alguien que la ayudaba a funcionar en un mundo que la abrumaba, pero que en el proceso tomaba decisiones que deberían haber sido suyas. ¿Era eso manipulación consciente? Era el resultado natural de una relación entre una persona con problemas de adicción severos y alguien que tenía que gestionar esa realidad. La línea entre cuidado y control, entre protección y dominio, puede ser difícil de ver desde afuera. Y desde adentro, cuando llevas décadas creyendo que necesitas que alguien tome las decisiones por ti, esa línea se vuelve invisible. Pero el concierto del Carnegie Hall llegó a demostrar algo que ninguna pastilla, ningún matrimonio, ninguna estructura de control podía borrar. Era el 19 de abril de 1961. Judy Garland subió al escenario del Carnegie Hall en Nueva York. El lugar estaba lleno hasta la última silla. Personas que habían pagado cualquier precio por estar ahí. Y cuando las luces bajaron y la orquesta empezó y Judy apareció, hubo un momento, solo un segundo, en que nadie sabía exactamente qué esperar. Y entonces ella abrió la boca. Lo que siguió durante 2 horas y 45 minutos fue algo que ningún crítico encontró palabras completamente adecuadas para describir. La voz que salió de esa mujer que tenía 38 años, que llevaba más de 2 décadas tomando pastillas, que había pasado por 2 divorcios y 2 intentos de suicidio, y la pérdida de su trabajo, y la destrucción sistemática de su cuerpo. Esa voz no debería haber existido de esa manera. No tenía explicación racional. Era como si hubiera una parte de Judy Garland que las pastillas no habían podido tocar, un núcleo central donde todavía vivía intacta la niña de 2 años y medio que cantaba en el teatro de su padre y no podía parar. El público esa noche no aplaudió al final, rugió. Se puso de pie sin que nadie lo pidiera. Lloraron personas que no se conocían entre sí. La grabación de ese concierto ganó 5 premios Grammy y permaneció en las listas de música durante 95 semanas. 95. Hay algo en esa noche que hay que entender para comprender el resto de la historia. Ese concierto demostró que la versión de Judy que el sistema había intentado destruir todavía estaba viva, que debajo de todas las capas de abuso y adicción y control y descartes, la artista original seguía ahí, intacta en lo esencial, y eso hacía que lo que vendría después
fuera todavía más doloroso de contemplar. Los años 60 comenzaron con el triunfo del Carnegie Hall y fueron deteriorándose en una serie de crisis que cada vez tardaban más en resolverse. El programa de televisión que Judy hizo en 1963, el Judy Garland Show, fue un ejemplo perfecto de todo lo que podía salir mal cuando una persona extraordinaria es puesta en manos de personas que no entienden lo que tienen. El programa era televisado semanalmente. Cada episodio mostraba a una Judy que cuando estaba bien dejaba sin aliento. Sus duetos, sus monólogos, sus momentos de comedia espontánea eran televisión del más alto nivel. Pero la producción era un caos. Los ejecutivos del estudio cambiaban los formatos semana a semana. Los directores iban y venían. Las decisiones sobre el programa se tomaban en reuniones a las que Judy no era invitada, sobre el trabajo de Judy, sobre la imagen de Judy, sobre el futuro de Judy. El programa fue cancelado después de 30 episodios, y la cancelación fue presentada públicamente como el resultado de los problemas de Judy, de su falta de confiabilidad, de su inestabilidad. Lo de siempre. Ponerle a ella el peso de un fracaso que tenía muchos responsables. Judy tenía 41 años cuando cancelaron el programa, y la industria que la había usado durante décadas, que la había drogado durante décadas, que la había descartado y recuperado y vuelto a descartar según las necesidades del mercado, miraba hacia otro lado mientras una mujer que llevaba la mitad de su vida en ese sistema seguía cayendo. ¿Dónde estaban los que deberían haberla protegido? ¿Dónde estaban cuando todavía se podía hacer algo? La tercera revelación tiene que ver con lo que Judy sabía, con lo que entendía sobre lo que le había pasado, con la claridad sorprendente y perturbadora que a veces tenía sobre su propia historia. Tercera revelación. Existe una grabación privada que no fue hecha para ningún programa de televisión ni para ninguna publicación. La hizo en 1964 un periodista llamado Gerald Clark, que años después escribiría la biografía más completa que existe sobre Judy Garland. En esa grabación, que Clark guardó durante décadas y que fue parcialmente transcrita para su investigación, Judy habla durante casi una hora sin el filtro de los representantes, sin el protocolo del estudio, sin la sonrisa que tenía que mantener frente a las cámaras oficiales. En algún momento de esa conversación, Clark le pregunta directamente sobre su relación con los médicos de la M&M, y Judy responde con una calma que resulta más perturbadora que cualquier explosión de ira. No hay amargura en su voz. Hay algo peor: comprensión. La comprensión de alguien que lleva años procesando algo y que finalmente lo ve con claridad. Dice: me los daban en la mano, como si fueran vitaminas. Nadie me explicó qué eran realmente. Nadie me dijo que mi cuerpo iba a aprender a necesitarlos para siempre. Yo tenía 14 años. No sabía nada de nada. Y luego hace una pausa. Un silencio que en la transcripción aparece marcado como de varios segundos. Y luego dice algo que Clark describe como el momento en que entendió que esta mujer había pensado en esto mucho más de lo que nadie sabía. Dice: el problema no son las pastillas. El problema es que me enseñaron que mi cuerpo no era mío. Lo que yo sentía no importaba. Lo que yo quería no importaba. Lo que yo necesitaba no importaba. Lo que importaba era lo que el estudio necesitaba de mí, lo que el público quería ver. Aprendí a ser Judy Garland para todo el mundo. Nunca aprendí a ser nadie para mí misma. Esas palabras exactas, describen con una precisión que ningún análisis clínico
podría superar el mecanismo de abuso sistemático que había sido su vida desde los 14 años. No fue solo la adicción, fue la destrucción de la identidad, el reemplazo de Frances Gumm, la persona real, por Judy Garland, el producto, y el entrenamiento de décadas en la idea de que sus necesidades, sus límites, su bienestar, simplemente no contaban tanto como la producción. Esa grabación existe, fue autenticada, y lo que dice en ella es una acusación directa de un sistema que durante décadas tomó personas y las convirtió en herramientas descartables. Y Judy no fue la única, fue la más famosa, pero no fue la única. En los últimos años de su vida, Judy Garland vivió en un estado de precariedad que contrastaba brutalmente con la magnitud de su legado. La mujer cuya voz había acompañado a generaciones enteras no tenía dónde vivir de forma estable. Pasaba de departamentos alquilados en Londres a hoteles en Nueva York, a casas prestadas en Los Ángeles, con una frecuencia que hablaba de una vida que no había podido construir una base propia. Los problemas financieros eran el resultado de décadas de contratos administrados por otras personas. Primero su madre, luego sus maridos, luego una serie de representantes y managers que encontraron en el nombre de Judy Garland una mina que explotar, mientras el cuerpo que respaldaba ese nombre se iba agotando. El dinero que Judy había ganado, que debería haber sido suficiente para darle seguridad el resto de su vida, había desaparecido en direcciones que nunca quedaron completamente claras. En 1968 llegó Mickey Deans. Deans tenía 35 años cuando conoció a Judy. Era un promotor de eventos con conexiones en el mundo del entretenimiento de Nueva York, con ambiciones que superaban sus logros y con la habilidad de algunas personas para aparecer en el momento exacto en que alguien está más vulnerable. Cuando conoció a Judy, ella tenía 45 años, un cuerpo que los médicos describían como severamente dañado y una necesidad de estabilidad que llevaba toda su vida buscando sin encontrar. Deans le ofreció lo que parecía ser exactamente eso: atención, presencia, el sentimiento de que alguien se ocupaba de ella. Y Judy, que desde los 14 años había vivido bajo el control de estructuras e instituciones que decían cuidarla mientras la destruían, confundió esa atención con amor, como lo había hecho antes, como lo seguiría haciendo hasta que ya no hubo un después. Se casaron el 15 de marzo de 1969 en una pequeña ceremonia en Chelsea, Londres. Los presentes describieron una Judy que parecía feliz, pero también agotada. El vestido tuvo que ser ajustado varias veces porque seguía perdiendo peso. Alguien que estuvo ahí dijo después que el ambiente de esa ceremonia tenía algo que no podía describir exactamente, algo que solo pudo nombrar mirando hacia atrás. Parecía una despedida más que una boda. Deans había conseguido un contrato para que Judy actuara en el Talk of the Town, un club nocturno de Londres con capacidad para varios cientos de personas por noche. Las actuaciones fueron programadas para varias semanas. Y en los primeros días, cuando Judy podía mantenerse en pie y la voz respondía, el público veía momentos de la vieja magia. Esa voz, que no tenía explicación, seguía ahí, aunque llegaba en ráfagas cortas antes de que el cuerpo reclamara su límite. Pero hubo noches en que Judy llegó al escenario en un estado que sus acompañantes describieron como de confusión severa, noches en que las palabras de las canciones se mezclaban, noches en que tenía que aferrarse al micrófono con ambas manos para no caer. La prensa británica cubrió esas actuaciones con una crueldad
que todavía hoy resulta difícil de leer. Chistes sobre su peso, sobre su apariencia, sobre los errores de sus actuaciones. Ningún artículo de esa época preguntó qué estaba tomando esa mujer que la ponía en ese estado. Nadie hizo esa pregunta en voz alta. Y aquí entra lo que se sabe ahora y que nadie sabía entonces. Cuarta revelación. Los registros médicos del período final de la vida de Judy Garland, obtenidos de la clínica de Harley Street en Londres, donde fue atendida en noviembre de 1968, 7 meses antes de su muerte, contienen un diagnóstico que debería haber detenido todo. El médico que la atendió documentó daño hepático severo de tipo crónico, desnutrición en grado avanzado y lo que el expediente describe como dependencia farmacológica de larga data con tolerancia al extremo superior del rango clínico. En términos simples, el hígado de Judy estaba tan dañado que su capacidad de procesar medicamentos era gravemente reducida. Cualquier dosis que en otra persona sería terapéutica, en el cuerpo de Judy podía ser letal. El médico recomendó hospitalización inmediata, suspensión total de todos los medicamentos actuales bajo supervisión médica, inicio de tratamiento de desintoxicación en ambiente controlado. Era una recomendación urgente. Era la diferencia entre vivir y morir. Judy no fue hospitalizada. Esa recomendación nunca se siguió. Y la pregunta que nadie ha respondido de forma satisfactoria es ¿quién tomó esa decisión? Porque Judy en ese estado, con ese nivel de daño hepático documentado y esa dependencia farmacológica severa, no tenía la capacidad de tomar esas decisiones de forma completamente autónoma. Alguien con acceso a ella, alguien que controlaba sus movimientos, sus citas médicas, su acceso a medicamentos, tomó la decisión de que la hospitalización no iba a ocurrir. Mickey Deans era la persona con ese acceso en ese momento. Pero hay algo más, y es lo que hace que esta revelación no sea simplemente sobre negligencia, sino sobre algo potencialmente más oscuro. En los últimos meses de la vida de Judy, varias personas de su círculo cercano en Londres describieron la presencia de un hombre que aparecía regularmente en su departamento de Cadogan Lane. No era un médico oficial. No era nadie que aparezca en ningún registro de representantes ni de personal de producción. Era simplemente un hombre que llegaba, tenía conversaciones privadas con Deans y se iba. Y según los testimonios de quienes estaban en el edificio, salía a veces con objetos que llegaba sin tener. Ese hombre nunca fue identificado públicamente en el proceso posterior a la muerte de Judy. El frasco de Seconal, encontrado vacío junto a ella el 22 de junio, no fue rastreado hasta ninguna farmacia ni prescripción identificable. Contenía cápsulas de 50 miligramos y la cantidad consumida, según el forense, excedía cualquier prescripción legítima que pudiera haberse emitido en ese período. Alguien le dio ese frasco, alguien que sabía el estado del hígado de Judy, alguien que sabía lo que esas pastillas le harían en ese estado, y ese alguien nunca respondió ante nadie. La noche del 22 de junio de 1969, Judy y Mickey Deans pasaron la velada juntos en el departamento de Cadogan Lane. Los registros indican que Judy tomó algo antes de irse a dormir. Deans dijo que ella entró al baño y que él se fue a dormir al poco tiempo. Eso fue todo lo que dijo. Eso fue siempre todo lo que dijo. A las 10:30 de la mañana del día 23, Deans intentó entrar al baño y encontró la puerta trabada desde adentro. Cuando logró abrirla, Judy estaba en la misma posición en que la encontraron. El rigor mortis era completo. El forense determinó que llevaba entre 6 y 8 horas muerta en ese momento.
había muerto sola. Había muerto en silencio, sin que nadie llamara, sin que nadie llegara. La investigación fue breve por los estándares de un caso con estas circunstancias. El veredicto fue ingesta accidental. Caso cerrado. Pero 3 semanas antes de esa noche, Judy había escrito una carta. Esa carta es el elemento más perturbador de toda esta historia, porque lo que contiene, según quienes la leyeron, no es el delirio de una persona fuera de control. Es la descripción clara y específica de una persona que sabe lo que está pasando y que siente que no tiene manera de detenerlo. La carta fue enviada a un periodista americano llamado John Carlyle, con quien Judy había mantenido correspondencia durante años. Carlyle la recibió aproximadamente 10 días antes de la muerte de Judy. La leyó, y según su propio testimonio dado en una entrevista de 1982, la tarde del 22 de junio, la tarde en que Judy murió, él todavía no había decidido qué hacer con lo que esa carta contenía. Esa misma noche, la carta desapareció de su escritorio. Carlyle jamás pudo explicar cómo desapareció. No hubo robo reportado. No había señales de intrusión en su oficina. La carta simplemente no estaba cuando la buscó al día siguiente. La buscó durante semanas. No apareció. Hasta 1997. Ese año, un coleccionista privado de Beverly Hills llamado Richard Sander adquirió en una subasta de correspondencia privada un lote de documentos relacionados con figuras del cine clásico americano. Dentro de ese lote, mezclada con otros papeles, había una carta manuscrita en papel con el membrete de un hotel de Londres. El análisis grafológico realizado posteriormente la atribuyó a Judy Garland con un alto grado de certeza. El contenido completo de esa carta nunca ha sido publicado. Sander la mantuvo en su colección privada. Pero 2 personas que estuvieron presentes cuando Sander mostró la carta en un contexto privado, en los años 90, describieron su contenido en declaraciones separadas, hechas sin coordinación entre ellas, y cuyas descripciones coinciden en los puntos fundamentales. Ambas personas describieron que la carta menciona un nombre específico, con apellido, correspondiente a alguien que Judy identifica como la fuente de las pastillas que estaba tomando. Alguien que no era ninguno de sus médicos registrados. Alguien con conexiones en el mundo del entretenimiento. Y ambas personas describieron que al final de la carta, Judy escribía una frase que en las 2 versiones aparece con las mismas palabras. Si algo me pasa, ya saben dónde buscar. Ese nombre nunca fue dado a conocer públicamente. La persona a quien corresponde ese nombre estuvo, según los registros disponibles, con vida durante años después de la muerte de Judy, y nunca fue interrogada oficialmente sobre nada relacionado con el caso. La carta desapareció de la colección de Sander en los primeros años de la década del 2000, en circunstancias que no han sido explicadas, y nadie la ha vuelto a encontrar. Lo que queda de Judy Garland es una voz grabada que no envejece. Es la voz de una niña de 17 años cantando sobre el arco iris con la honestidad de alguien que genuinamente quiere escapar a algún lugar mejor. Es la voz de una mujer de 38 años en el Carnegie Hall, entregando todo lo que tiene a un público que la ama. Es la voz de alguien que tuvo que cantar para ser vista, para ser amada, para ser, y que dio todo lo que tenía cada vez que abrió la boca, porque era lo único que nadie nunca le pudo quitar completamente. 20.000 personas hicieron fila frente a la capilla de Manhattan, donde fue velada. 20.000 personas que amaban a Judy Garland, que la necesitaban,
que habían crecido con su voz como parte del fondo sonoro de sus propias vidas. La fila daba vuelta a la manzana. Las personas esperaban horas bajo el calor de junio para tener un momento frente al ataúd. Ninguno de los ejecutivos de la MGM, que habían tomado las decisiones que destruyeron su cuerpo, estuvo en esa fila. Arthur Freed murió en 1973, 4 años después que Judy. Murió en su casa, sin haber respondido públicamente por nada. Louis B. Mayer había muerto en 1957. Los médicos que firmaron los documentos de medicación siguieron ejerciendo sin consecuencias. Solo Judy pagó el precio completo, con su vida. Hay una pregunta que las personas que estudian el caso de Judy Garland siguen haciéndose décadas después. No es la pregunta de quién le dio las pastillas esa última noche, aunque esa pregunta también está sin responder. Es una pregunta más grande, más incómoda, más difícil de procesar. La pregunta es, ¿cuántas veces alguien pudo haber dicho algo y no lo dijo? El médico que en 1941 documentó la dependencia de Judy y vio su recomendación cancelada con 4 palabras al margen de un papel. El doctor de Harley Street, que en noviembre de 1968 recomendó hospitalización inmediata y nunca supo que no se siguió. Los compañeros de rodaje, los directores, los técnicos que veían el estado de Judy en los sets y seguían filmando porque parar costaba dinero. Los periodistas que cubrían sus actuaciones fallidas y escribían sobre su inestabilidad sin preguntar de qué pastillas hablaban sus asistentes cuando pensaban que nadie escuchaba. Todos lo sabían. De alguna forma, en distintos grados, todos lo sabían. Y nadie dijo nada. Absolutamente nadie. Ese es el crimen más grande de esta historia. No el de las pastillas, no el del frasco vacío en el lavabo de un baño en Londres. El crimen más grande es el silencio de un sistema entero que vio lo que le estaban haciendo a una persona y calculó que era más fácil seguir mirando hacia otro lado. Los hijos de Judy Garland crecieron cargando algo que no tiene nombre exacto. Liza Minnelli construyó una carrera que la convirtió en una de las artistas más importantes de su generación. Pero en cada entrevista, en cada conversación sobre su vida, la presencia de su madre aparece no como sombra, sino como luz. Liza habla de Judy con un amor que es también una forma de dolor, con la claridad de alguien que entendió demasiado tarde algunas cosas y demasiado pronto otras. Lorna Loft escribió un libro en 1998 llamado Me and My Shadows. En ese libro, Lorna describe su infancia con una honestidad que incomoda y conmueve a partes iguales. Describe las noches buenas, cuando Judy estaba presente y brillante y divertida, y el departamento estaba lleno de música y risas. Y describe las noches malas, cuando la encontraban en estados que una niña no debería tener que encontrar a su madre. Pero hay una cosa que Lorna escribe, que resumía todo mejor que cualquier análisis externo podría. Escribe que su madre no murió por las pastillas, que las pastillas fueron la herramienta, que lo que mató a su madre fue algo que empezó mucho antes, algo que le hicieron cuando era demasiado joven para defenderse, algo que le enseñó que para merecer amor tenía que actuar, tenía que producir, tenía que dar, y que cuando el cuerpo ya no pudo dar más, ya no quedó nada que sostuviera a esa mujer de pie. Eso no es una tragedia, es un crimen con nombre y apellidos que la industria nunca reconoció. La historia de Judy Garland tiene una relevancia que va mucho más allá de Hollywood, va más allá de los años 40 y 50, va más allá incluso de las pastillas y los médicos del estudio y los ejecutivos
con sus memorándums internos. Es la historia de un sistema que aprendió a identificar el talento en personas jóvenes, a capitalizarlo antes de que esas personas tuvieran la capacidad de protegerse a sí mismas y a descartar lo que quedaba cuando el talento ya había dado todo lo que podía dar. Ese sistema no murió con la MGM. Mutó, tomó otras formas, y las preguntas que la historia de Judy plantea siguen siendo preguntas sobre el presente, no solo sobre el pasado. ¿Quién tiene responsabilidad sobre el bienestar de las personas que el entretenimiento convierte en productos? ¿Qué pasa cuando el poder económico decide que la salud de un ser humano no vale tanto como la continuidad de la producción? ¿Y qué hace el silencio de todos los que podrían haber dicho algo y no lo dijeron? Judy pagó ese precio. Frances Gumm, la niña que a los 2 años y medio subió a un escenario y cantó hasta que tuvieron que ir a sacarla porque no sabía cuándo parar, pagó ese precio con su vida. Y la industria que se cobró ese precio siguió adelante, como si nada, como si ella no hubiera existido. Pero existió, existe todavía en cada grabación, en cada fotografía, en cada historia de alguien que la escuchó cantar y entendió algo sobre la emoción humana que no habría podido entender de otra manera. Existe en la voz de Liza Minnelli, que lleva algo de su madre en cada nota que canta. Existe en el Carnegie Hall, donde esa noche de abril de 1961 el público rugió y se puso de pie y no quería que parara. Existe en la pregunta que sigue sin respuesta. ¿Quién tiene la carta? ¿Quién es el nombre que Judy escribió en ese papel 3 semanas antes de morir? ¿Y qué habría pasado si alguien, en algún momento de los 33 años, que median entre la primera pastilla que le pusieron en la mano a los 14 años y la última noche en ese baño en Londres, hubiera dicho que no? Solo una persona podría haber respondido esas preguntas. Y la dejaron morir sola, en silencio, con el corazón detenido, en un baño alquilado en una ciudad que no era la suya. Nadie llegó. Nadie dijo nada. Absolutamente nadie. Lo que estás a punto de ver en el próximo video conecta directamente con lo que acabas de escuchar, porque Judy Garland no fue el único niño que el Hollywood clásico tomó, usó y rompió. Fue la más famosa. Pero hay nombres que nunca llegaron a ser famosos, precisamente porque el sistema los destruyó antes de que pudieran serlo. Sus historias son más oscuras todavía, porque nadie tuvo 20.000 personas haciendo fila para despedirse de ellos. Nadie grabó sus actuaciones. Nadie guarda cartas que dicen dónde buscar. Esas historias son las que nadie quiere que conozcas. Y están en el siguiente video.